Continuamos con La Noche. Las encuestas suben y bajan, quizás como una montaña rusa. La política es dinámica y Colombia es fiel testigo de ello. En el abanico presidencial figura un influyente político con robusto músculo electoral. Su nombre es Germán Vargas Lleras, un apellido que se ha escuchado durante décadas en las altas esferas de la política colombiana. Fue concejal, senador, ministro de Vivienda y vicepresidente, entre otros cargos. También uno de los primeros que entró al ruedo electoral por la presidencia, cuya aspiración lo ha hecho recorrer miles de kilómetros en busca de votos. La diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros hacemos las cosas que proponemos. Nosotros hacemos lo que decimos. Se lanzó por firmas, pero todos saben que es líder indiscutido del partido Cambio Radical. El mismo que tuvo un vertiginoso ascenso en las elecciones legislativas del pasado domingo. Entre los ganadores y mayores beneficiados con los resultados de las elecciones legislativas de este domingo está precisamente el partido Cambio Radical. Y vamos a ver por qué. En el Senado pasó de tener 9 a 16 curules, es decir, sumó 7. Mientras que en la Cámara de Representantes pasó de 16 a 30 escaños, es decir, sumó 14 curules. Ahora veamos la votación en el Senado por esta colectividad. 2.155.487 votos en el Senado, una de las más grandes, mientras que en la Cámara de Representantes logró 2.140.464 votos. Un resultado que podría ser interpretado como un nuevo aire para Vargas Lleras, a quien muchos le llaman el de la maquinaria, el que viaja, el que recorre y utiliza su innegable habilidad para lograr valiosas alianzas. Nuevo aire frente al descenso en las encuestas que lo ubican por debajo de Duque, Petro y Fajardo. Sondeos que, sin embargo, y a juicio de algunos expertos, Vargas Lleras podría dar vuelta precisamente por su maquinaria. Yo creo que esto tiene que ser un tema de propuestas y el país está buscando una persona con experiencia y además experiencia probada, que ante una crisis no salga a preguntar qué hacer y que no se desespere. La premisa es clara, elaborar una estrategia para atraer, según su propia campaña, a 8 millones de votantes en estos 75 días que quedan. Que nadie se quede sin votar. La fórmula, buscar alianzas, intensas reuniones, llamadas a las bases del liberalismo, de la U y del Partido Conservador, frente al Partido Centro Democrático, y a juzgar por las declaraciones de Iván Duque, su candidato, una eventual alianza en primera vuelta estaría descartada. Sin embargo, todo puede pasar en la cacería de votos. Doctor Iván, le quiero leer este trino que pone el ex vicepresidente de la República y candidato de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras. Dice: inicio con base en los resultados de las elecciones legislativas del día de ayer, la convocatoria de una coalición amplia e incluyente que le entregue a Colombia los resultados que pide y requiere. La diferencia entre nosotros y los otros es que nosotros hacemos. Llama a coalición Germán Vargas Lleras. ¿Usted qué le respondería? Nosotros estamos llamando a una coalición con los ciudadanos, por los ciudadanos y para los ciudadanos todos los días. Y claramente esta va a ser una elección donde se van a identificar quiénes son los candidatos del continuismo y quiénes representamos una verdadera renovación. ¿Vargas le parece continuista? Usted sabe que él fue parte de la obra de este gobierno y la ciudadanía sabe evaluar muy bien la coherencia y la congruencia de los candidatos. Nosotros le estamos representando al país una transformación en muchos temas. Es que hablemos las cosas como son. Uno no puede haber visto que se le entregan una serie de concesiones a los grupos armados ilegales, guardar silencio y entonces pretender ahora hacer la antítesis de eso. O lo mismo frente a los temas económicos. Cuando se han aprobado o avalado reformas tributarias que han golpeado al país, pues no se puede ahora salir a presentar como un redentor del sector privado. Y mucho menos en temas tan difíciles como fue, por ejemplo, la venta de Isagen, que al país le indignó, que sabemos que nunca se produjeron las rentabilidades que se le anunciaron y ahora tratar de desmarcarse del gobierno. Yo lo dije hace mucho tiempo en un trino que puede sonar hasta chistoso, pero es como si a usted le saliera Robin a decirle que nunca trabajó con Batman. Cuando usted tiene una obra de gobierno y usted tiene un candidato que pertenece a esa obra de gobierno, pues la ciudadanía evalúa también. Pero escuchándolo yo percibo que no va a haber coalición con Germán Vargas para la primera vuelta, de pronto para la segunda. Yo veo lo siguiente, una coalición tiene que ser sobre la base de principios, tiene que ser sobre la base de programas y de propuestas.
Nosotros tenemos que todos los días invitar a más colombianos a que se sumen, pero tiene que ser sobre la base de esa propuesta y de esa agenda de gobierno. Las coaliciones no pueden ser ni sobre burocracia, ni sobre clientelas, ni sobre repartijas de gobierno. Tiene que ser sobre una agenda. Y nosotros todos los días seguiremos invitando a más colombianos que se unan a acompañarnos con esta agenda. Yo al doctor Vargas lo respeto. Le tengo además aprecio en lo personal. La política no se puede hacer con desprecio, con agresiones personales, pero sí se hace sobre diferenciaciones que son factuales, como las que les acabo de decir. Venga, pero descarta la coalición, dígalo, digamos, con todas las letras posibles, es que, doctor Iván. José Manuel, lo que le acabo de decir, sí. Las segundas vueltas están concebidas en la democracia colombiana para que pueda haber una convergencia en torno a programas. Muy bien. El país no quiere caer en las garras del populismo y de ese socialismo que llevó a Venezuela al caos. El país no quiere el odio de clases. El país lo que necesita es un modelo de futuro donde no estemos atrapados entre izquierda y derecha, sino que miremos hacia el futuro con una agenda clara. Y eso es lo que le estamos proponiendo a Colombia. El candidato ganador de la otra consulta ayer no tuvo nada despreciable desempeño. Logró una votación bien interesante. Estamos hablando de 2.850.000 votos. ¿Cómo califica usted ese desempeño de Gustavo Petro? Bueno, hay un sector de la población que tiene simpatías por él. Yo no voy a entrar a calificar la decisión del votante. Lo que tenemos que hacer en este momento es seguir recorriendo el país y ganar base. Ir a hablar con los ciudadanos. Eso se trata de persuadir a los ciudadanos con una propuesta de gobierno. Yo creo que en este momento lo que tenemos que hacer de aquí a la primera vuelta, y si hay segunda vuelta, la segunda vuelta es todos los días ir donde el ciudadano y convencerlo con nuestra propuesta, mostrarle que aquí está una hoja de ruta que le sirve a Colombia. E insisto, Claudia, el país no puede dejarse llevar por el odio de clases. El país no se puede dejar llevar por el populismo que es pan para hoy, hambre para mañana. ¿A usted le parece Petro populista? Cuando usted ve una obra de gobierno en Bogotá llena de promesas inconclusas, cuando usted ve personas que estigmatizan sectores económicos, cuando usted ve personas que alimentan el odio de clases, pues claramente son las mismas recetas que llevaron a otros países al fracaso. Hoy lo que nosotros estamos invitando es a que los colombianos nos unamos, por eso hablemos de legalidad, que se cumpla la ley en todo el territorio. Eso no implica que nosotros no dejemos de tener firmeza frente a ningún tema que tenga que ver con el crimen organizado, por el contrario, hay que combatirlo. Pero además otra cosa, unas personas no pueden estar promoviendo la impunidad y decir que defienden la legalidad porque es totalmente inconsistente. Sí. Hay personas que están hablando de perseguir sectores productivos, eso va en contra del desarrollo económico de un país. Y por otro lado, la agenda social nuestra, que está basada en oportunidades en salud y en educación, financiable y ejecutable, es mucho mejor que esas ilusiones que se venden sin ningún sustento económico o financiero. Otro gran vencedor de la jornada del pasado domingo fue el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien en la denominada consulta de inclusión social por la paz obtuvo 2.849.331 votos frente a 514.978 votos que logró Carlos Caicedo. Un resultado que para Petro representa una gran posibilidad de ganar las elecciones presidenciales que, según vaticina, serán muy ajustadas. Los hechos de hoy muestran un transcurso de acontecimientos que nos permiten afirmar el gobierno del presidente Santos y la registraduría, más el Consejo Nacional Electoral, no están ofreciendo las garantías que merece una campaña presidencial que realmente arranca hoy y que promete, por los resultados, ser muy ajustada. Pero a pesar del importante resultado, Gustavo Petro sabe que las alianzas son fundamentales para aspirar a la Casa de Nariño y que quienes están en la otra vía de la carrera presidencial cuentan con un gran músculo electoral. Y por eso sigo tendiendo, como lo he hecho desde el principio, mi mano para construir un programa común, una confluencia común a las fuerzas del centro político colombiano, a Sergio Fajardo, a Humberto de la Calle. A mí me gustaría, antes de definir cualquier tipo de candidatura vicepresidencial, poder saber si ellos son capaces de asumir la responsabilidad histórica de una gran confluencia democrática en Colombia. Sin embargo, a lo largo de la campaña presidencial para Petro no ha sido fácil cuajar coaliciones, y esta vez, a juzgar por las respuestas de los candidatos a quienes invitó, no sería la excepción. Nosotros no estamos con la polarización. La decisión hoy en mi campaña es ir a la primera vuelta. El comportamiento del Partido Liberal fue positivo.
lo que tenemos es que movilizar el Partido Liberal. El nombre de Gustavo Petro sin duda aún produce mucha resistencia, sobre todo en sectores de la centroderecha, quienes han asumido la analogía de que un eventual gobierno del exalcalde de Bogotá llevaría al país a una situación como la que vive Venezuela. En innumerables ocasiones, el candidato y fundador del movimiento Colombia Humana ha negado esos señalamientos e indicado que se trata de una persecución política por parte de los sectores tradicionales. Entrevista a Gustavo Petro, El Espectador, agosto 8 de 2017. La experiencia de la depredación que ha dejado el carbón y el petróleo en la sociedad colombiana y en la naturaleza nos ha permitido ver que nuestro camino no es construir un país inmerso y dependiente de la renta petrolera y carbonera. A ese tipo de país nos llevó Pastrana, Uribe y Santos. Nada más parecido al modelo venezolano, que lo que produjo el mismo Pastrana, el mismo Uribe y el mismo Santos en Colombia. Pero también ha salido al paso de los que aseguran que ante la renuncia de Timochenko a la candidatura presidencial del partido FARC, él se aliaría con este nuevo colectivo. No, la FARC no me va a apoyar, yo no soy de las FARC, no voy a pertenecer a la FARC, no lo hice en 40 años, creo que este momento es tampoco. No van a gobernar, en el caso de que yo sea presidente de Colombia, no van a gobernar conmigo. Mire usted, Gustavo Petro dice que él no es ni el Chávez ni el Maduro de Colombia, porque a diferencia de Venezuela, no va a construir un país inmerso en la renta petrolera y carbonera, que eso se lo deja a Uribe, a Santos y a Pastrana. ¿Qué opina usted sobre este tema en concreto y qué propuesta concreta tiene frente al tema medioambiental? Yo llevo muchos años hablando de la necesidad de diversificar la economía colombiana, pero un país tiene que saber aprovechar todos los recursos que tiene. Si tenemos petróleo, aprovechémoslo responsablemente. Si tenemos carbón, aprovechémoslo responsablemente. Pero abrámosle también un espacio a otros sectores. Yo estoy promoviendo las energías renovables en el país. Yo estoy promoviendo en el país que le apostemos a la economía naranja, a la industria, a la creatividad, que aporta más que el café o la minería a la economía. Yo estoy proponiendo que le demos mucho más cabida al turismo. Yo quiero una economía colombiana diversa. Pero ojo, yo no estoy estigmatizando sectores. Ni estoy diciendo este sector sí y ese sector no, con el dedo inquisidor como el que hemos visto en Venezuela, los dictadores que son expropiadores, no. Aquí lo que se trata es que aprender de países como Canadá o como Chile, que han logrado la convivencia de distintos sectores con la mayor responsabilidad ambiental. Lo que no podemos dejar que Colombia vea es un presidente que venga con el dedo expropiador o el dedo inquisidor diciendo qué va y qué no va, cuando hay unas normas y unas reglas para que opere la economía. Ese sector que está en lo político opuesto al sector de ustedes, también habla de la inclusión social, de combatir la injusticia social y económica, y los plantean a ustedes como a los que no les interesa resolver ese problema. ¿Usted qué tiene para decir al respecto? Claudia, yo he dedicado toda mi vida profesional a trabajar en temas de desarrollo económico, mis años en el Banco Interamericano, mis años además en Naciones Unidas, el tiempo que yo estuve además como analista, como columnista, siempre pensando en los sectores sociales. El mayor reto social que tenemos en Colombia es la formalización laboral. Este país tiene más del 50% de la población en la informalidad. ¿Cómo se resuelve ese problema social? Con una formalización que venga ¿de dónde? De un país que tenga empresas micro, pequeñas, medianas y grandes, que tengan la posibilidad de abrir esas oportunidades. El otro discurso es el discurso de perseguir a la empresa, es el de estigmatizar sectores. Eso lo único que conduce es a destruir al empresario y por ende destruir el empleo. Lo que hoy le proponemos a Colombia es una agenda, una economía diversa, con nuevos sectores dinámicos, con menos regulaciones, con menos trámites, con una carga tributaria más competitiva que además permita tener inversión y mejorar los salarios de los trabajadores. Doctor Iván, la línea más dura del uribismo decía que con el acuerdo entre el gobierno y las FARC se le entregaría el país justamente a esa guerrilla. Y lo que vimos en las últimas horas en la jornada del 11 de marzo fue a unas FARC ya convertida en partido político, sacando apenas 52.000 votos en el Senado de la República. ¿Qué decir frente a eso? El problema en las FARC no son los votos, José Manuel, porque además no necesitaban sacar votos para tener 10 curules. El problema son las otras concesiones. El problema es que hoy tenemos criminales de lesa humanidad condenados que van a llegar al Congreso sin haber dicho la verdad, sin haber reparado, sin haber cumplido penas. Y eso me parece que es gravísimo para el país. Lo otro, haber dejado el narcotráfico como un delito conexo al delito político y por ende amnistiable, lo único que va a generar es más narcotráfico. Hay que desmontar eso. Que la erradicación y la sustitución sean
voluntarias y no obligatorias, también abre un boquete para que el narcotráfico siga siendo oxígeno de la criminalidad. Y una cosa muy grave, siguen apareciendo testaferros que a diario denuncia la Fiscalía, armas escondidas que tienen otros frentes, y yo quedo con claridad, armas escondidas y dineros escondidos debe implicar que los cabecillas pierdan todos los beneficios y les caiga todo el peso de la ley porque se habrán burlado de Colombia. Y mi última observación frente a la JEP, la JEP lo que tiene es un monumento a la impunidad adentro. Porque dicen que un cabecilla puede decir la verdad y en el pie de página dicen decir la verdad no significa aceptar responsabilidades, luego puede participar en política. Eso es una violación a los derechos de las víctimas. Colombia escribe una nueva página en su historia democrática con la elección de su nuevo Congreso para el próximo cuatrenio. El Senado, que a partir del 20 de julio tendrá 108 miembros, quedó conformado de la siguiente forma. El Centro Democrático, 19 curules, Cambio Radical, 16, Partido Conservador, 15, Partido Liberal, 14 escaños, Partido de la U, 14 escaños, Alianza Verde con 10, Polo Democrático con 5, FARC con 5 curules producto del acuerdo de paz firmado con el gobierno, Movimiento Lista de la Decencia con 4 y el Partido Mira con 3. El expresidente Álvaro Uribe se convirtió en el senador más votado en la historia de Colombia. El exmandatario obtuvo 875.554 votos, mientras que el segundo lugar se lo llevó el exalcalde de Bogotá, Antanas Mocus, con 540.783 votos por el partido Alianza Verde. Ahora veamos el comparativo con la elección al Senado, pero del año 2014. El Centro Democrático pasó de 20 curules a 19, perdió una. Cambio Radical de 9 a 16, aumentó 7. Partido Conservador pasó de 18 a 15, perdió 3. Partido Liberal pasó de 17 a 14, perdió 3. Partido de la U pasó de 21 a 14, perdió 7 curules. Alianza Verde pasó de 5 curules a 10, aumentó 5 escaños. Polo Democrático mantuvo sus 5 curules, mientras que el partido FARC se estrena con 5 curules adjudicadas. Movimiento Lista de la Decencia ganó 4 curules, mientras que el partido Mira entra al Senado con 3 curules. Revisemos ahora cómo queda la Cámara de Representantes en Colombia, que tendrá en esta legislatura 172 escaños. Con el 98,96% de los votos escrutados, el Partido Liberal se lleva 35 curules, el Centro Democrático 32, Cambio Radical 30, Partido de la U 25, el Partido Conservador 21, Alianza Verde 9, FARC se estrena con 5 curules, Polo Democrático logró 2, Partido Mira 2, Opción Ciudadana 2, Movimiento Lista de la Decencia 2, Colombia Justa Libres 1, Coalición Alternativa Santanderiana 1 y el Movimiento Alternativo Indígena 1. Y ahora veamos el comparativo con la elección del año 2014 a la Cámara de Representantes. El Centro Democrático pasó de 19 a 32 curules, aumentó 13. Partido Liberal de 39 a 35, perdió 4. Cambio Radical pasó de 16 a 30, sumó 14, es el que más ganó. Partido de la U pasó de 37 a 25, es decir, menos 12, es el que más perdió. Partido Conservador pasó de 27 a 21 curules, perdió 6. Alianza Verde pasó de 6 a 9 curules, aumentó 3. Polo Democrático pasó de 3 a 2 curules, perdió 1. Partido Mira pasó de 3 curules a 2, perdió 1. FARC se estrena con 5 curules adjudicadas. Opción Ciudadana pasó de tener 6 curules a 2, perdió 4. Movimiento Lista de la Decencia con 2 curules, mientras que Colombia Justa Libre con 1 curul. Candidato Iván Duque, con 19 curules del Centro Democrático en el Senado se mantuvieron, con 32 curules en la Cámara de Representantes, 20 más que hace 4 años. ¿Usted plantearía usar esas fuerzas en el Congreso para revisar, modificar esos acuerdos de paz para solucionar eso que usted está en este momento planteando? Porque usted lo tildan de querer hacer, o a su sector, trizas el proceso de paz. Yo siempre he utilizado una frase, ni trizas ni risas. Aquí nunca se trató de destruir todo. Yo creo que la desmovilización, el desarme y la reinserción de la base está bien. La protección de las personas que han hecho esa transición está bien. Pero en los temas de fondo, la propia Corte ha dicho que en la reglamentación hay una soberanía institucional donde se pueden tramitar esas reformas. Yo pienso llegar el 7 de agosto con una reforma constitucional para que quede en la carta política que el narcotráfico no es un delito ni conexo ni amnistiable. Y además pienso también llevar al Congreso un proyecto donde quede absolutamente clara que la sustitución y la erradicación tienen que ser de carácter obligatorio, no voluntario. Y me parece además, Claudia, que es fundamental hacer unas enmiendas a la JEP donde se está constituyendo la impunidad. La más grave, el hacer compatible una pena
con la representación política. Cualquier ciudadano que cometa un delito no puede llegar al Congreso, pero si resulta que es cabecilla de las FARC, sí lo puede hacer. Ese doble estándar, esa doble moral le hace daño al país. Yo no me opongo a que las FARC tengan representantes haciendo política después de un proceso de desmovilización, pero no los que han cometido crímenes de lesa humanidad. Pero la JEP, usted le cambiaría, una cosa es cómo se van a tratar los delitos dentro de la JEP y otra cosa es la JEP como cuerpo. ¿Usted ahí también haría modificaciones? Es que la JEP tiene unos errores garrafales. A mí me parece que haber dejado que los militares estén en la misma justicia de los verdugos y los que han estado en la criminalidad no tiene ningún sentido. Por otro lado, yo creo que además con la decisión reciente de las amnistías amplias para la base, pues queda claro que la JEP está circunscrita a un número muy reducido de personas, además habiendo sacado a los civiles, razón de más para que eso se hubiera podido manejar con una sala transicional en la propia Corte Suprema de Justicia y no ese millonario presupuesto y esa indefinición en el tiempo que tiene esa justicia, que claramente van a terminar generando un gran colapso en el sistema judicial por la incapacidad investigadora y el tiempo que van a tardar muchos de esos procesos. Doctor Iván, sus detractores dicen que ustedes, los del Centro Democrático, sacan a la gente a la calle a votar por miedo al castrochavismo, por miedo al asunto del acuerdo entre las FARC y el gobierno nacional. En fin, ¿la gente salió con miedo a votar por usted? La gente salió a votar fue, primero, por la legalidad. Salió a votar por un país donde se le diga al criminal el que la hace, la paga. Salió a votar por nuestra agenda anticorrupción. ¿Cuál es esa agenda? Que a los corruptos les quitemos hasta el último peso de su patrimonio con la extinción de Dominio Express. Salió a votar para que los corruptos estén hasta el último día en cárceles con barrotes, con más penas, pero adicionalmente sin reducción de penas y sin casa por cárcel. Salió a votar por el emprendimiento, por la eliminación de trámites innecesarios, por fomentar nuevos sectores económicos, por apoyar una reducción bien sustentada de impuestos y fortalecer la inversión, y salió a votar por la agenda social que le proponemos a Colombia, de adquisición de vivienda pagando lo que hoy se paga de arriendo como cuota para adquirir la vivienda, por sacar de funcionamiento las malas EPS y premiarlas y además remunerarlas por la calidad. Y tercero, no por la cantidad de afiliados. No por la cantidad de afiliados, sino por la calidad acreditada por los usuarios. Y la otra cosa, salió a votar por nuestra agenda de educación. Cuando yo sumo todo esto, José Manuel, lo que yo veo es que los colombianos votaron por la esperanza y no por el odio de clases. Votaron por la sensatez y no por los que quieren, ahí sí, generar odio para utilizar la protesta social como caballo de batalla para crecer políticamente. Votaron por un país que piense en el futuro y no por un país que sea un espejo de lo que ha ocurrido en Venezuela. Al sector que usted representa, porque no exactamente usted, con usted no han podido, pero al sector que representa lo tildan muchas veces de extrema derecha. ¿Existe la extrema derecha en Colombia? Claudia, yo siempre me he denominado extremo centro. ¿Por qué? Porque es que yo creo que los países no pueden seguir atrapados entre izquierda y derecha, sino tienen que mirar hacia adelante, hacia el futuro. Y para hacerlo, lo que se necesitan son principios claros. Yo no conozco ningún país que haya logrado el desarrollo sin que la legalidad, que es decirle a cualquier criminal, el que la hace, la paga, progrese. Todos los países desarrollados lo han hecho y han progresado porque han hecho cumplir la ley. Los países desarrollados han fomentado el emprendimiento, no han perseguido los sectores productivos. Y los países que han alcanzado grandes niveles de desarrollo es porque tienen políticas de equidad de largo plazo. Eso es lo que yo le estoy planteando a Colombia hoy. Sí. Que legalidad, emprendimiento y equidad sean la antítesis de ese fallido modelo de odio de clases que llevó a Venezuela a la perdición, que acabó con la libertad económica, que acabó con la libertad de prensa y que hoy tiene pauperizada toda una sociedad. Doctor Iván, algunos miembros del Centro Democrático y su propia fórmula vicepresidencial han tildado al Partido Conservador de enmermelado. ¿Usted lo cree así o ahora va a cambiar de opinión de pronto para que el Partido Conservador llegue a la campaña de Iván Duque? José Manuel, yo he estado en el Congreso, yo tengo extraordinarias relaciones con mis colegas, tenemos diferencias políticas. ¿Cuáles son esas diferencias políticas? Son las diferencias que las hemos planteado inclusive en esta conversación sobre el proceso de paz. Yo he dicho claramente, a mí no me gusta la mermelada y además en el gobierno nuestro no vamos a tener partidas globales en el presupuesto. Todas las partidas van a estar ahí detalladas y se van a deliberar públicamente. Tengo una agenda anticorrupción muy clara. Yo estoy abriéndole una invitación a todos los colombianos que se quieran sumar a nuestra agenda de legalidad, de emprendimiento y equidad para que esta coalición nos permita fortalecerse cada día más. Ya regresamos con La Noche.